Vamos con la serie en la Escuela de Cristo, el Evangelio de San Juan, capítulos 13 al 17. La prédica de hoy, tema 3, la limpieza de los discípulos. Y no es que estaban muy sucios, pero tiene que ver mucho con nuestra limpieza como discípulos del Señor. Aquí, primeramente, como supieron, las dos primeras fueron enseñanzas introductorias. Y bueno, les doy la bienvenida porque hoy va a ser la primera clase, ¿no?, de la Escuela de Cristo, esta serie que se me hace muy bonita. En esta primera lección vamos a ver los puntos, ¿verdad? Si es una clase, si es una escuela, vamos a ver los puntos, las lecciones que se enseñarán. Y lo primero a mencionar es la provisión fundamental que Dios ha hecho para que seamos nosotros personas santas y hermosas delante del Señor. Eso es lo que Él quiere, pero Él da la provisión. Esta provisión tiene como propósito, objetivo, librarnos de nuestras actitudes pecaminosas, de nuestros defectos que haya ¿en dónde? En nuestro carácter, en nuestra manera de ser. ¿Cuántos dicen que son perfectos? ¿Verdad que nadie? Bueno, entonces esta provisión divina del Señor nos hace santas y hermosas porque nos libra de nuestra manera de ser pecaminosa, nuestros defectos de nuestro carácter mundano, carnal, de las cuales la Biblia describe en un lenguaje figurativo como manchas, mácula y arrugas. Así lo describe la Biblia, ¿no? Las hermanas que no le gustan las arrugas, pues ni modo, ¿verdad? Así lo describe. Y máculas es el latín de manchas al fin y al cabo, ¿no? Habla de pigmentación ahí de la piel, manchas de la piel. Entonces es el latín. Entonces al fin y al cabo habla de manchas. Consiste, fíjense bien, en las siguientes partes, 2 partes, esta provisión. Primero, la regeneración interior realizada dentro de nosotros por la obra del Espíritu Santo. Ese es el primer punto. Esa es la primera provisión de Dios. Se define esta primera provisión de la regeneración interna por medio del Espíritu Santo, se define metafóricamente, no literalmente, como un baño de todo el cuerpo realizado una vez y por todas. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 10, lo voy a leer en la traducción viviente. Dice que Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Este es el significado, ¿verdad? Y ustedes, mis discípulos, están limpios, aunque no todos. Bueno, ahí se refería al no todos, será Judas Iscariote. Pero nosotros que somos discípulos de Dios, que hemos creído en el Evangelio, nosotros nos hemos bañado, ¿está bien?, en el Espíritu de Dios. No necesitamos más que lavarnos los pies, y esto es lo que vamos a explicar, ¿no? Porque ya estamos completamente limpios, libres, limpios ¿de qué cosa? Del pecado que nos afectaba. La regeneración interna hecha por el Espíritu Santo, bueno, entonces se define metafóricamente como baño, dijimos, un baño completo. También se trata de una experiencia espiritual inicial indispensable. Una experiencia espiritual que es inicial, que es un inicio indispensable. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 7, no lo busque, dice: tienen que nacer de nuevo, nos dice el Señor ahí. Juan 3:7 dice: tienen que nacer de nuevo. Es una experiencia espiritual de arriba. Otro punto de este primer punto de la regeneración interior es que provee de nueva vida. Y esto no es algo figurativo, ¿no? Provee realmente de una nueva vida. ¿Qué significa? Nuevos deseos y nuevos poderes. La nueva vida no es que de repente es una vida mejorada a la anterior, sino que habla de nuevos deseos y anhelos, nuevos poderes.
Eso se trata la nueva vida. Porque ahora vivimos por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas mejoraron, ¿verdad que no? Pasaron. O sea, ya son cosas, ya son historia de mi vida. ¿Cuántos les gustaría volver a esa historia? ¿Verdad que a nadie? Bueno, yo sé que algunos aquí hay jóvenes, pero los que ya cometimos muchos errores, pues a nadie nos gusta vivir esa historia pasada. Porque ahora queremos vivir este ser nuevo, criatura nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, y subrayo, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Todas. Otro punto de este primer punto de la regeneración interior. Estoy haciendo un resumen de todo lo que aprenderemos, ¿verdad? Pero con este resumen prácticamente usted lo va a recordar y ya va a saber en dónde está bien resumido para poder seguir aprendiendo y edificándose, ¿no? Otro punto es si esta regeneración no se produce, la verdadera santidad no es posible. O sea, si no se produce esta regeneración, ¿es posible la santidad? No, es imposible según la palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3, recuerdan que dice que Jesús le dice, de cierto te digo, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Significa el que no nace, el que no es regenerado del Espíritu de Dios, ¿puede ver el reino de Dios? No. ¿Qué significa? Que no va a ir al cielo, al paraíso, junto al Padre, a la casa del Padre, etc. Y después en Hebreos 12:14, pasaje bien conocido, y dice, y sin santidad nadie, absolutamente nadie verá a Dios. Yo sé que es un problema para la iglesia moderna, ¿no? Porque la iglesia moderna dice, no importa, fornica, haz lo que quieras, puedes mentir para transar y avanzar, está bien, si es por un bien común, un bien mayor, está todo. No, esa no es la manera de Cristo. Sin santidad, nadie va a poder ver a Dios. Esa es la manera del Señor. Así nos los dice bien claro en Hebreos 12:14. O sea, fíjense, a menos que nazcas de nuevo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y también dice, sin santidad nadie verá a Dios. O sea, están relacionados, ¿se dan cuenta esos dos versículos? Juan 3:3 y Hebreos 12:14. Otro punto, una vez que se ha tenido esta experiencia de la regeneración espiritual, no se tiene que volver a repetir jamás. O sea, para decirles esto, pues hay que buscar, ¿no? Y leer la Biblia y ver si, no, pero en algún lado puede estar que, ¿no? Y después otra vez pueden nacer de nuevo, otra vez hay pues no hay. Nunca habla de eso el Señor. Eso está en Juan 13:10, ya lo leímos. Una persona que se ha bañado bien no necesita más que lavarse ¿qué? Los pies, dice el Señor, para estar completamente limpia, porque ya fue limpiado de sus pecados cuando realmente creyó. El problema generalmente no es tanto el nuevo nacimiento, sino que el que en verdad no haya nacido, o sea, no haya creído en verdad en el Evangelio, porque se le ha explicado otro evangelio, como dicen las palabras. Entonces, cuando se le explica otro evangelio, ese no tiene poder. ¿Por qué? Ese no provoca que el Espíritu de Dios venga a morar a mi corazón. Todo este primer punto, que dijimos que era el primer punto de la provisión divina de Dios para hacernos hermosos y santos, la regeneración interior realizada dentro de nosotros. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Y el punto 2 es la limpieza y la renovación del corazón. ¿La limpieza y la renovación de qué? Del corazón. De la mente y del comportamiento realizadas por el Señor Jesús. Todo, la mente, el corazón y por ende mi comportamiento, ¿qué? ¿Realizadas por quién? Por el Señor Jesús. Se define en dos subpuntos esta limpieza y la renovación que genera el Señor Jesús en mí.
se define primero como el lavamiento. No literal, sino otra vez metafórico. ¿El lavamiento de qué cosa? De los pies, que se repite continuamente. Este sí es continuo. El lavarse los pies es continuo. O sea, es necesario que me lave los pies, después me ensucio, otra vez me tengo que lavar los pies. ¿Verdad que sí? ¿Hay alguno que no quiere hacerlo? No se vale, ¿no? Y el segundo punto de este punto 2, de la limpieza y la renovación que hace el Señor Jesús, se trata de un proceso del cual debemos de someternos de manera constante, someternos constantemente a fin de mantener la comunión práctica, práctica porque se lleva a la práctica, a la acción, a la obra. Para mantener esa comunión práctica en mi comportamiento con el Señor Jesús. Acuérdense, el cristianismo es una relación personal, todos lo sabemos aquí en la sana doctrina, ¿verdad? No es una religión, es una relación personal con alguien, con una persona, y esta persona es divina y es Jesucristo. Ahora, yo entiendo que muchos tienen rotas muchas relaciones personales aquí en la tierra, por eso uno cuando habla de relación personal, ¿cuántos conocieron o cuántas veces nos tocaron a nosotros mismos estar en una situación de que no queremos ver a nadie porque una persona nos decepcionó, nos traicionó, nos mintió, etcétera, etcétera? Entonces, cuando hablan de una relación personal, dicen, ¡ay, pamplinas, qué cosa esto! Yo no quiero más relaciones personales, son puras, te lastiman, te traicionan, te mienten. ¡Ay, no quiero más relaciones personales! Eso es justamente lo que hace el diablo y después lo vamos a ver. El diablo está siempre obrando para destruirnos. Eso la Biblia desde Génesis capítulo 2 para adelante, todo el tiempo es una guerra espiritual. El diablo está en acción, el diablo es otra persona, una persona maligna porque busca destruir, matar y lo hace a través de mentiras, calumnias y el transar para avanzar. Esa es la manera del diablo. Él y sus secuaces, sus muchos ángeles caídos, demonios, están en acción. Y en esta congregación no me van a dejar mentir, ya tengo aquí en esta congregación tan pequeña como es, ya hay como más de 5 casos. Entre ellos son jóvenes que un demonio se les apareció, no una sola vez, varias veces, y los estuvo atormentando. Esa guerra espiritual es real y es una guerra que busca romper esta relación personal con Cristo. ¿Para qué? Para que no tengamos esta comunión práctica con el Señor y no nos sometamos constantemente a la palabra de Dios en esa relación que tenemos con Jesús. ¿Qué provoca eso? Provoca lastimar el corazón de la otra parte. Así como cuando un hijo se porta mal con los padres o viceversa, o entre los esposos, entre los amigos, pasan ciertas cosas, entonces se lastima. No es que, se rompió la relación, ya, se acabó y listo y bye. No, siempre hay una persona, mínimo una, en una relación mínimo de 2, mínimo hay una que sale lastimada cuando pasan ese tipo de cosas. O sea, ¿a quién lastimamos cuando no nos sometemos a Cristo, el Señor? Lo lastimamos a Él en su corazón. Él es una persona, Él se entristece. Porque la gente dice, no, pues Él es Dios, Él está hecho de acero. No, es una persona divina, claro, pero es una persona. Los sentimientos que usted y yo sentimos, los sentimos ¿por qué? Como el sentimiento de misericordia, de amor, sentimientos de congoja o de ira también, pues nos enojamos. Todos tenemos sentimientos, pero al Señor nos hizo a su imagen y semejanza, dice la palabra. Él tiene esos sentimientos que nos puso en nuestro corazón. Debemos de tener en cuenta que este proceso de someternos tiene que ver con mantener una relación de amistad, de cercanía, de comunión práctica con el Señor Jesús. Ese es el segundo punto de la limpieza y la renovación del corazón a través de nuestros comportamientos que el Señor Jesús está realizando. Él está trabajando como trabajó con sus discípulos hace 2000 años en nuestro corazón, mente y comportamiento. Juan 16, capítulo 16, versículo 13 y 14.
Lo voy a leer en la traducción viviente. Juan 16:13, traducción viviente, dice así: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo, ¿verdad? Cristo Jesús es la verdad. Él, o sea, el Espíritu Santo, no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará, dice el Señor, porque les contará todo lo que reciba ¿de quién? De mí. O sea, hay una comunión perfecta arriba en el cielo, ¿verdad? Tres dan testimonio perfecto de amor, de armonía, de hermosura en una relación tan divina y tan perfecta, tan santa. Y eso Él lo dice bien claro: me va a glorificar a mí, Jesús, lo que el Espíritu Santo les hable, porque Él le va a hablar la verdad. Bueno, expuesto estos dos puntos, el primero, ¿cuál era? La regeneración interior realizada ¿por quién? En nosotros, ¿por quién? El Espíritu Santo. Y el segundo punto era la limpieza y la renovación del corazón y la mente, y por ende nuestro comportamiento, realizadas por el Señor Jesús. Expuesto la visión previa y panorama general de las clases, hablaremos de la elección del lugar y el momento del curso. Siempre cuando uno elige un lugar para estudiar, ve las instalaciones, ¿verdad? Pues a ver en dónde va a ser, o qué va a ser, o cómo están las instalaciones. Y vayamos entonces ahora sí al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. En la Reina Valera, Juan 13, 1, Reina Valera, dice así: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El original trasfondo de la serie de clases, vamos a llamarlo de esa manera, que estamos a punto de comenzar ahora, resulta realmente conmovedor cuando uno lee esto a profundo, este versículo 1. Fíjense bien el trasfondo, durante 3 años el Señor Jesús había convivido, trabajado y viajado con los 12 hombres que eran sus discípulos principales, los apóstoles después, ¿no? Y todos ellos, con una excepción nomás, lo habían amado también y servido. Habían dejado el confort de su propia casa y los bienes materiales para seguir a Jesús. Y ahora, repentinamente, aunque ya les había avisado en varias ocasiones, por eso digo, así como a ellos les parecía repentino, los quería dejar. ¿Cómo habían de enfocar este hecho los discípulos? El hecho de que Jesús les estaba diciendo, pues ya me voy. Les había dicho en varias ocasiones que era preciso que les debía de dejar. Era preciso, era necesario. Sin embargo, igual que nosotros, no habían asimilado lo que de todos modos no querían oír. Ellos no querían oír que se iba a ir. Imagínense si Jesús estaría presente con usted. Deberían de saber que sí está, ¿verdad? Pero bueno, imagínense que está ahí, que lo pueden ver y tocar, y agarrarle la mano y decir, ay, Señor, abrazarlo. Imagínense que de repente, que se la pasan ahí 3 años bien, el Señor les habla, escuchan su voz, y de repente me tengo que ir. Pues sí, ¿no? Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Y ellos no querían oír. Y pronto se olvidaron siempre de las veces que Él decía, me voy a volver, porque no querían escuchar eso. Esa noche se los tendría que volver a repetir el Señor. Con un lenguaje claro y preciso, directo, los iba a dejar. Te voy a dejar, me tengo que ir. Tenía que marcharse el Señor. La noticia les iba a dejar o los dejó abrumados y perplejos. Y cuando al cabo de pocas horas presenciaron la muerte tan violenta que sufrió el Señor, fueron presos del desconcierto, ahora sí total, del dolor, de la desidia, del miedo, del pavor que les agarró. Por cierto,
que 3 días después la resurrección los comenzaría a transformar de vuelta, ¿no? Pero no obstante, al cabo de solo 40 días ascendería al Padre, dejándolos solos otra vez más. Esta vez la marcha sería definitiva. ¿Por qué entonces fue necesario que se marchase el Señor? ¿Nunca se lo puso a preguntar eso? Una pregunta, ¿por qué no le siguió, no? Pues, una pregunta que nos atañe, o sea, nos concierne, nos incumbe, nos afecta, tanto a nosotros como atañía ¿a quién? A los primeros discípulos. Es igual. Si Jesús era y es el Hijo de Dios, enviado por Dios al mundo para salvarnos a nosotros, los seres humanos, podía haberse quedado un poco de tiempo más, o todo lo que hubiese él querido. ¿Por qué pues estuvo aquí tan poco tiempo? ¿Cuántos se preguntaron eso? ¿Por qué estuvo nomás? Yo siempre me preguntaba, estuvo 33 años, murió a los 33 años, dicen. Y empezó su ministerio a los 30. Yo digo, ¿por qué antes no hizo? Nomás a los 12, ¿no? Aparece una vez que estaba aprendiendo ahí en la sinagoga y ya. Porque el tiempo que estuvo con los discípulos, enseñándoles, predicando ante las multitudes, haciendo milagros, sanando, fueron alrededor de 3 años nomás. ¿No podía haberles ayudado el Señor más? Convencido a más personas y salvado más personas si hubiese estado más tiempo con ellos. Es algo lógico, ¿verdad? No, pues si se quedaba un año más personas iban a ver su poder, sus milagros, sus sanaciones, iba a explicar más cosas. ¿Por qué marcharse al cabo de tan poco tiempo? Es la pregunta. Que quede claro, al menos una cosa, no fue porque hubiese perdido interés en ellos, ni porque su amor hubiese disminuido. No. No había, dice la palabra que recién leímos, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es decir, hasta más no poder, significa. O sea, con todo el corazón los amó. Después les dice, ¿no? Así como yo los he amado, ¿no? Ámense unos a otros. O sea, él sabe que ellos vieron su amor demostrado en esos 3 años. Tampoco el Señor se fue porque sus enemigos se deshicieron de él, ¿no? Lo crucificaron y después, se les hace, le complicó al Señor y ya me voy. No tiene nada que ver con eso. Él no es una víctima impotente del odio de los fariseos y los líderes religiosos, incapaz de brindar más ayuda a sus discípulos. En absoluto es eso. Ni mucho menos se cansó de que lo odiaran y lo persiguieran, porque eso también podría ser válido, ¿no? Ya me cansé de esta gente, pues todo el tiempo dale, que todo el mundo me odia, nadie me quiere. ¿Cuántos escucharon o cuántos hicieron ese berrinche? Imagínense el Señor, nadie me quiere, yo los creé, los hice y pues no, nadie me quiere. Se marchaba del mundo con el propósito, dice bien claro la palabra, de ir al Padre. Era el propósito en sí, ir al Padre, volver al Padre. Juan 13:1 que leímos. A partir de aquel momento Dios lo elevaría hasta la posición de máxima autoridad sobre todo el universo. Efesios, vayamos ahora a la epístola de Efesios, capítulo 1, versículos 20 y 21, en la Reina Valera. Efesios, capítulo 1, versículos 20 y 21. No puede seguir aquí en la pantalla. Y dice así la palabra de Dios, la cual operó en Cristo, el poder de Dios, está hablando del poder de Dios, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. ¿Sobre qué? Sobre todo autoridad. Él era la autoridad sobre todos ellos. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, Él está por sobre todo. Su marcha no fue ningún exilio
forzado ni ninguna retirada de una estrategia. Vamos a retirarnos para volver más fuertes. No tiene nada que ver con eso. No fue que vieron que a los políticos que fracasaron o perdieron una batalla, una guerra, ahí como Napoleón, no, los vamos a exiliar, ¿no? Los vamos a apartar, porque si lo matamos se vuelve difícil, o si lo ejecutamos, no, pues otra vez siguen los partidarios. Entonces exiliaban a los prominentes políticos o figuras de renombre, pero no tiene nada que ver con ese tipo de políticas. No obstante, mis hermanos, esta pregunta sigue: ¿por qué debió de abandonar a sus discípulos tan pronto? Y la respuesta es la siguiente: porque estaba resuelto a santificar o a hacer santos a sus discípulos. Ese era el objetivo. Y la única manera como esto podía ser era él marchándose. Él debía de marcharse, volver al Padre para poder santificar y hacer santos a sus discípulos. A primera vista esto realmente puede parecer carecer de todo sentido, sin embargo es cierto. Y a lo largo de este curso, de estas enseñanzas, descubriremos por qué. Podía haberse quedado entre ellos para proporcionarles más enseñanzas sobre ética y moralidad, como las que escuchamos en el Sermón del Monte. Esto a lo mejor, seguramente, ¿no?, les hubiese dado una mayor comprensión. ¿De qué? De las exigencias de Dios, de los mandamientos e instrucciones de Dios, en lo que se refiere a ¿qué? A la santidad. Sin embargo, no les habría por sí solo convertido en personas santas. O sea, él se pudo haber quedado 20 días seguidos, un año seguido en el Sermón del Monte y darle la manija, ¿no? Soltar todo ahí. Pero eso no convierte en santos a la gente, porque habrían seguido sin contar con el poder necesario para cumplir con estas exigencias, o sea, las exigencias de ser santo. ¿Esto qué quiere decir, mis hermanos? Que solamente llenándome con conocimiento de las Escrituras, yo no me hago más santo. ¿Sí lo entiende? ¿Cómo pensaban los fariseos y los escribas? De esa manera, ¿no? Ay, más conocimiento, y yo voy a hacerme automáticamente santo. Pero eso es lo que el Jesús decía que no era así. Así no es. Únicamente al marcharse Jesús podía poner a la disposición de los discípulos el poder necesario que hacía falta para santificar la vida de sus discípulos. Primero, sí, claro, para ser santos, o sea, la regeneración, y luego para comenzar a vivir una vida santa, o la santificación, el proceso de lavado de los pies. No olvidemos una cosa muy importante: Cristo no era como, se fijan, un jugador de tenis que dice que está ahí luchando y llega a la final y perdió la final. Y digamos que se quedó ahí a la orilla, ¿no? Dicen, ¿no? Y entonces se marcha ahí a la casa y no, eso no tiene nada que ver con que el Señor se iba a volver al Padre. Tampoco como si fuese un campeón, ¿verdad? Gané la final y ya tengo la copa de la final y ya me retiro ganador, victorioso, ¿verdad? Tampoco tiene nada que ver. Para Cristo, mis hermanos, para Cristo, volver al Padre formaba parte del torneo. Fue una parte íntegra e indispensable del proceso y de la provisión divina que había de hacer santos a sus discípulos. Y no solo a los primeros, sino a todos sus discípulos que han vivido desde entonces. Recuerdan en la oración de Juan capítulo 17, él dijo: santifícalos, pero y no solo a ellos, sino a todos los que van a creer. ¿Eso a quién incluye? A nosotros, a los que estamos aquí. A mí cuando leo eso digo: ay, Señor, oraste por mí. Y está escrito. ¿Se da cuenta? Está escrito una oración del Señor por usted, por mí. Pueden, si quieren, esta fue, pues, la principal lección que tuvo que enseñar a los apóstoles que asistieron a la escuela de la santidad en aquellas últimas horas
antes de su marcha. Juan, vayamos ahora de vuelta al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 2 y 3. En la Reina Valera seguimos, versículos 2 y 3. Y dice así, sigue así el relato. Y cuando cenaban, o sea, ya subieron al aposento alto, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Ahí están los conceptos, ¿no? Hemos visto entonces que fue la intención de Jesús que sus discípulos fuesen santos. Mas cabe preguntar qué posibilidades reales había de que lo consiguiese. Porque uno puede decir, híjole, ¿cómo consigue el Señor por ser santos? Y dijimos recién que por más que les enseñe, memorice el sermón del monte y un montón de las parábolas que le enseñó, con eso no alcanza, ¿verdad que no alcanza? Entonces, después de todo, fíjense, estos hombres que él enseñó son hombres de carne y hueso, con deseos de la carne, porque están en este cuerpo. A estos hombres, él los había escogido personalmente y durante 3 ajetreadísimos años los había venido instruyendo y adiestrando, animándolos con su amistad, con su compañía, con su propio ejemplo. Y sin embargo, si nos fijamos en los discípulos, ahí estaban reunidos en el aposento alto. Imagínense estar ahí, ¿verdad? Dispuestos ahí a compartir esa última cena con el Señor antes de que Él muera. Pero la posada en donde estaban, en donde se encontraban, era una posada prestada. Por lo cual no había ningún sirviente dispuesto a realizar la sencilla cortesía que se hacía ahí, como se acostumbraba en el Medio Oriente, de lavar los pies a cada invitado antes de la cena. Como era prestada, no había ningún sirviente que lo hiciese. Tampoco ninguno de los propios discípulos del Señor tuvo el detalle de realizar esta cortesía al Señor Jesús, ni mucho menos a sus compañeros, ¿verdad? O sea, ¿se fija cómo está la situación ahí? Le aseguro que si preguntamos aquí o en cualquier otra iglesia, estando el Señor presente, como si fuese aquí, digamos que esté presente físicamente, usted lo está viendo, y le decimos, ¿quién quiere lavar los pies al Señor? No, hombre, se agarran hasta con la cubeta, ¿no? De los pelos se agarran las hermanas. No, yo lo voy a lavar primero. No me quiten la bendición. Pues todos se ofrecerían rápidamente, ¿sí o no? Hasta yo estaría ahí, pues a los codazos. Cácansele aquí. Yo le voy a lavar los pies. Yo se los beso todos sucios como están, diría, ¿no? ¿Verdad? Al final, ahí en el aposento alto, volviendo a la historia del Evangelio, como nadie de sus discípulos quiso hacer esa cortesía, ni con el Señor, nuestro Señor se vio obligado a hacerlo Él mismo. Versículos 5 al 12. Está en el Evangelio ahí, mismo en el capítulo 13. Y uno puede decir, ¿cómo eran de egoístas y egocéntricos, ¿no? Estos hombres, ¿no? O sea, póngase a pensar. El Señor 3 años le mostró milagros. Yo soy el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el que habló Daniel, el que va a venir en las nubes con gran poder y gloria y voy a reinar sobre toda la tierra y el universo, bla, bla, bla. Y les mostró hasta resucitó a Lázaro hace poquito. Y usted llega ahí y la costumbre. Aquí en México hay costumbres de muchos tipos. Bueno, yo entiendo esta costumbre bien porque en Oriente, pues ahí nosotros siempre pues, nos quitamos los zapatos al entrar a la casa. Imagínense en esa época que andaban como sandalias, ¿verdad? Sin nada, sin medias, sin calcetines, nada. Y imagínense toda la tierra y la mugre que les queda ahí en los pies. Entonces era una costumbre obligada cuando uno cenaba en grupo. Y nadie se puso a pensar, mira los pies sucios del Señor, hay que lavárselos. ¿Les valió? Como quien dice aquí, cacahuate. O sea,
Ay, miren, ni modo, Él es Dios, que se autolave, que haga un milagro de lavamiento. ¿Cómo eran, no? De egoístas y egocéntricos, ¿no? Estos discípulos ahí en el aposento alto. Pues nosotros no somos muy diferentes. Es igual con nosotros, de hecho. ¿Cuántas veces hemos recibido el llamado de Dios al servicio y no le hicimos caso? Pero muchos no quieren lavar los pies a sus hermanos porque en Cristo murió, dice la palabra, y donde mora el Espíritu Santo. No, pero si está Cristo presente aquí físicamente, brillando, ¿verdad? Iluminado y flotando. ¡Ay! Ahí sí se lo lavo. Pero al hermano ese que viene, no, ese ¿para qué lo voy a servir? Yo soy Juan Camaney. Pues ¿cómo le voy a yo lavar los pies a ese hermano? Que no, ese andaba con no sé con qué mujer y ese me traicionó, ese transeó al vecino, ese siempre pone piedras ahí para que nadie estacione. ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta cómo es esto? Porque nosotros también no queremos servir realmente al Señor o necesitar estar presente. ¿Cómo es la salvación? ¿Por medio de qué? La fe. No es por vista. ¿Se van dando cuenta cómo el Señor tenía que irse? Volviendo al aposento alto, pero eso no es todo, ¿no? Entonces, volviendo al aposento alto, en esta ocasión tan sagrada, porque el Señor preparó todo eso, ¿no? Para decirles sus últimas enseñanzas. Y ya les dijo que se iba a ir, que se iba a morir y después se iba a ir. Justamente esta ocasión sagrada, como Él la puso, una ocasión tan íntima, cuando estos lazos de amistad tendrían que ser más fuertes. Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, ¿lo conoce? Estaba afinando los últimos detalles de su plan para traicionar a Jesús. ¿Se imagina? El Señor amigable, íntimo, personal, sabiendo que hizo todo eso, que tiene gran poder, y Él lavándole los pies. Yo no sé qué habrá sentido Judas Iscariote cuando le lava los pies el Señor. Híjole, tremendo, ¿no? Antes de que se acabase esa noche, Judas habría entregado a Cristo a la muerte por 30 piezas de plata. Ni aunque fuesen 500 o 1,000,000, ¿no? Reclinado en la misma mesa, había otro discípulo llamado Pedro. ¿Lo conoce también a ese? Había afirmado a gran voz su amor, su lealtad y valentía con el Señor. Yo soy leal, yo soy tu segundo al mando. A mí aquí nadie me quita. Prometiéndole seguirle hasta la cárcel y hasta la muerte si fuese necesario. Ahí lo anduvo diciendo y gritando. Y además lo había dicho, yo le puedo asegurar con total sinceridad, Pedro, No es que andaba, no es que él andaba ahí, en esa altura y en esa sinceridad que vemos. Pedro puede ser muy así, como que cambiante, ¿verdad? Y así como que eufórico, pero tenía un corazón muy sincero. Y le puedo asegurar que era sincero el corazón de Pedro cuando decía eso. Pero al cabo de unas horas, mis hermanos, al cabo de unas horas, ni siquiera unas semanas, ni unos días, al primer indicio de una posible persecución, bastó para aplastar esa valentía de Pedro como si fuese un trozo de papel, así nomás. Y él negaría conocer 3 veces al Señor. Y hasta lo maldeciría, dice un evangelio. ¿Se acuerdan que un evangelio dice bien claro que el Señor justo en ese momento lo miró y las miradas se cruzaron? Yo no sé qué. Yo todo esto lo estaba pensando mientras preparaba esto y no, me acongojaba porque me acordaba de las veces que yo traicionaba al Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces traicionamos al Señor? Y los demás discípulos, ni que se diga, ¿no? No eran mejores tampoco. A la hora de la verdad, cuando Jesús fue arrestado por las autoridades, todos los discípulos le abandonaron y huyeron corriendo, uno desnudo, todos huyeron
Sálvense que pueda. ¿Qué posibilidad había de que hombres así llegasen a ser santos? Mis hermanos, ¿cuántos pueden de ellos llegar a ser santos? Leyendo mucho las Escrituras, memorizándose el Salmo 119. Y ay, todo Génesis, toda la Torá. Haciendo milagros espectaculares frente a la gente. ¿Cuántos de ellos podrían haber sido santos? Miren, cualquier coincidencia con nosotros, los discípulos de estos días, no es mera coincidencia. Les digo, todos conocían muy bien las enseñanzas éticas y morales, o sea, las leyes espirituales de Jesús. Sin embargo, ¿de dónde sacarían la valentía necesaria para ponerlas en práctica en un mundo malvado y hostil? No, hay cristianos ahora que andan a gusto con el mundo, Ahí vieron los cantantes cristianos, ¿no? Con Grammys y cantando ahí con el Bugs Bunny, cantando con la Shakira y no, yo soy cristiano. Mundo malvado y el hostil, ¿dónde iban a sacar esa valentía necesaria? Mis hermanos, entendamos bien esto, sin servicio al Señor, sin práctica de lo que uno lee en su palabra, de lo que uno aprende de sus enseñanzas, si no se ejercita ese músculo espiritual necesario para que en tiempos de mal, de persecución, de tribulaciones, es necesario que ese músculo espiritual actúe y su fe sea agrandada y fortalecida. Tener la valentía necesaria para no terminar como esos discípulos aquella noche fatal en donde Jesús fue encarcelado, apresado. ¿Cuántas veces dijimos que éramos valientes y terminamos siendo unos cobardes? Es muchas. ¿Y de dónde vendría, mis hermanos? También el amor, la lealtad, la gracia, el poder, la determinación y la perseverancia nuestra para seguir en el Evangelio. ¿Acaso Jesús había sobrevalorado este amor, lealtad y las buenas intenciones de sus discípulos? ¿O tal vez había infravalorado el egoísmo, la debilidad y la escasa fiabilidad del corazón humano? ¿Usted cree que haya sobrevalorado el amor o infravalorado el egoísmo de las personas? ¿Usted cree que el Señor no le atinó? De ninguna manera, ¿verdad? Como dice la Biblia, de ninguna manera. Bueno, el mismo Señor que dijo que el corazón de los hombres es que engañoso y más perverso, más malvado que todas las cosas, conocía a sus discípulos perfectamente. Sabía que Judas tenía la intención de ¿qué? De traicionarlo. Él no fue engañado por Judas. Ahí lo vimos, recién lo leímos. Y después lo menciona en el versículo 11, en el capítulo 13 de Juan. Y sabía que Pedro acabaría negándole. Eso lo menciona también en el capítulo 13, versículos 36 al 38. Y lo que es más, mis hermanos, era consciente el Señor de que detrás de la perfidia o deslealtad de Judas y de la debilidad de Pedro y de los demás discípulos, obraba un poder más siniestro también, que se valía de las dos, o sea, de la debilidad y la deslealtad, la traición, para desvirtuar, si fuese posible, todos los designios de Jesús, todos los propósitos de Jesús. Satanás, obviamente Satanás, fue quien puso en el corazón de Judas el traicionar a Jesús. Versículo 2, capítulo 13, versículo 2. Usted cuando de repente no le ha pasado, yo sé que sí, pues nomás una pregunta retórica, ¿no? Que de repente un pensamiento malo, ¿verdad? Le viene a su mente. O sea, usted está bien, de repente un pensamiento malo. A mí me pasaba ahí cuando estaba trabajando y el compañero, de repente había hecho sus números, eran muy buenos. Y yo, me sentía ahí disminuido. Y no, y ahí luego me venía de la nada un pensamiento, no, ve, este chavo tiene esto.
y vele con el cuento del jefe. Luego venía eso. Y ahora, mis hermanos, en este momento estratégico que el Señor planeó en el aposento alto, había colocado a Judas enfrente de Jesús. Judas estaba sentado ahí, en la mesa con Jesús, a fin de ¿qué? De atormentarle por medio de esta defección inminente y desastrosa. Y fue Satanás quien hizo que cundiese el pánico, mis hermanos, también. ¿Entre quiénes? Entre los demás discípulos, para que desertasen en el momento de su arresto. ¿Y quién redujo a Pedro a un cobarde mentiroso en el momento del juicio de Jesús? Satanás estaba en todo eso. Yo a veces no entiendo muchas veces el discernimiento de muchos hermanos. Dicen, iba a estar acá, hermano, pero no pude porque me surgió X. Yo me quedo, bueno. Señor, ayúdalo. Pero no tienen el discernimiento de que Satanás de manera oculta está obrando para destruir su ministerio, su llamado, el propósito de Cristo, porque usted tiene una relación con el Señor. ¿Y qué dijimos que era el propósito de Cristo? Lavarnos nuestros pies, santificarnos. Pero siguen cayendo una y otra vez. A mí me da mucha tristeza. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Reina Valera actualizada dice así, Lucas 22, 31. Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. O sea, darte una sacudida bien tremenda. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Porque iba a tropezar. O sea, ¿qué estaba orando el Señor? ¿Para que no pase o para que Él tenga esa fe de poder humillarse ante Dios y regresar? La segunda, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Por eso, muchas veces nosotros, ¿cómo oramos? Señor, que no quiero que sufra mis hijos, que no quiero que yo sufra de esto, que no quiero que me falte esto. Sí, no digo que no es válido. Es el comienzo de, ¿verdad? Hay que pedir. El que no, ¿cómo dicen? El que no llora no mama, dicen, ¿verdad? Algo así, ¿no? Pero hay que madurar en el Señor. ¿Y el Señor cómo oró? De una manera madura, obviamente. Él dijo bien claro, he pedido para que tu fe no falle, no falte tu fe, no falle tu fe. Porque eso es lo que le interesa al Señor. Porque por esa fe que tenemos se mantiene esta relación con el Señor. Porque la relación con el Señor no es por vista, no es por las cosas del mundo, no es por lo material, no es por lo natural, es por lo sobrenatural, por lo espiritual, a través del poder del Espíritu Santo. Jesús, mis hermanos, lo sabía todo. ¿Cuántos saben que Jesús sabe todo? No se hacía él ilusiones en cuanto a la supuesta fuerza del carácter de sus discípulos. Decía, no, mis discípulos estuvieron conmigo, Dios. Estuvieron 3 años conmigo, me vieron hacer todo. Así que, ¿cómo? No, él no se generó falsas expectativas. Él es Dios, él sabía todo. No obstante, y aquí el meollo de la cuestión. Aún sabiéndolo todo, se propuso a convertirlos en hombres auténticamente santos. ¿Se dan cuenta cómo es el Señor? Él no tira la toalla nunca nos traiciona. Siempre está para nosotros, siempre. Él estaba a pesar del que lo iban a traicionar, a pesar de lo que lo iban a negar, a pesar de que se iban a escapar llenos de miedo y de pavor en su momento más difícil. Él estaba dispuesto a hacerlo por amor a nosotros, convertirlos en auténticos santos, santos de carne y hueso, mis hermanos, porque la santidad no nos quita de esta carne y de estos huesos.
Lejos de desanimarse, el Señor, ante las debilidades de sus discípulos y ante la fuerza de la oposición del diablo y de sus demonios, se puso a impartirles este curso sobre la santidad. Sin embargo, ¿de dónde sacó esta confianza? Juan nos los dice en Juan capítulo 13, versículo 3. Ya lo leímos. ¿De dónde sacó esa confianza el Señor? Juan 13:3, el Señor Jesús era consciente de dos cosas en ese mismo momento, cuando estaban ahí. Primero, el Padre le había entregado todas las cosas, dice ahí en el versículo 3. ¿El Padre qué le entregó? Toda la autoridad, todas las cosas eran. No, pero si Él las creó, Él es el Verbo. Sí, pero Jesús siempre se sujetaba ¿a quién? Al Padre. Y aunque le correspondía todo, el Hijo hereda todo del Padre, Él creó todo para su gloria, etcétera, etcétera. Igual Él se sujetaba. Dios, Hijo, se sujetaba al Padre. Pero el Padre, ¿qué hacía? Te entrego todo, mi hijo. Es tuyo. Tú lo creaste. Es tuyo. Es obra de tus manos. O sea, qué hermosa relación, ¿verdad? Cuando vemos ese tipo de cosas. Es decir, Dios le había dado la última y suprema autoridad al Hijo. No había nada que permaneciese fuera de su autoridad y de su control. Eso es lo que se refiere ahí en el versículo 3. Recordemos un ejemplo de ello. Nadie, según Jesús ya había explicado también en otras ocasiones, ¿no? Nadie me arrebata la vida. O sea, nadie, ay, me mataron. En un momento de debilidad. Un francotirador me mató, o no sé, hicieron una trama y no, nadie me arrebata la vida, sino que yo mismo la pongo, la entrego de mi propia voluntad. Tengo autoridad para ponerla y para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjense cómo Él menciona eso de vuelta. ¿Por qué Él menciona al Padre? Porque es tan humilde, tan sumiso, tan manso. Aunque Él es Dios, el Verbo, dice, no, este mandamiento recibí de mi Padre. Eso está en Juan 10:18, ¿no? En segundo lugar, Jesús era consciente de que había venido de Dios. ¿De dónde había venido? De Dios, y de que volvería al Padre. Volvemos, el versículo 13 del capítulo 13. Versículo 3 del capítulo 13. Esto siempre había sido el propósito, siempre, no fue un cambio de planes, siempre fue el propósito de su misión en este mundo. Vino con toda la autoridad del Padre detrás suyo, mas no para permanecer aquí. Los judíos que querían que sea como un rey como David y que ya empiece el imperio de Jesús, del Mesías, decían, no ahí, no en la tierra, no. El Padre tiene otros propósitos para que la salvación sea por gracia, por medio de la fe. Y por eso Él debía de regresar al Padre. Su misión no se acabaría de cumplir hasta que Él volviese al Padre. No había nada que pudiese impedir que consiguiese ese objetivo. Satanás, en un intento de frustrar el propósito de Cristo y de poner fin a esa misión, estaba maniobrando la traición de Judas, la debilidad de Pedro y el miedo de todos los demás, ¿verdad? Y la crucifixión misma. Y cuán errónea fue su estrategia. Yo digo aleluya, ¿verdad? Amén, porque gracias a eso somos salvos. Errónea fue la estrategia de Satanás. Fueron precisamente los sufrimientos de Cristo en la cruz el medio por el cual se conseguiría el perdón de pecados para todos los que creyesen en Él, liberándonos para iniciar este viaje de santidad. Algunos se quedaron ahí en la línea de salida, ¿verdad? Otros ya empezaron a correr y tropezamos y nos caemos una y otra vez, nos ensuciamos una y otra vez. Así es ese proceso. Satanás, a fin de desvirtuar el poder de Cristo y su influencia sobre los hombres y las mujeres, él obraba para hacerle echar de nuestro mundo mediante una brutal ejecución, la cruz. Mas la marcha de Cristo del mundo mediante la resurrección y la ascensión al Padre
pondría a disposición de los discípulos, ahora sí, el poder que necesitarían para vivir una vida santa. Ahí está la cuestión. El intento de Satanás de desvirtuar el propósito de Cristo, de convertir a sus discípulos y millones de personas después de ellos, nosotros nos incluimos, en seres humanos auténticamente santos, de hecho sirvió, ¿para qué? Para avanzar sobre este mismo propósito del Señor. No había oposición lo suficientemente fuerte ni lo suficientemente inteligente como para prevalecer sobre los propósitos de Cristo. Nunca, no lo va a haber tampoco. Seguro de esta realidad, entonces Jesús se levantó de la mesa de aquel aposento alto para ofrecer a sus discípulos la primera clase de su curso sobre la santidad. Y esta confianza que tenía el Señor de que eran bien imperfectos, pero Él iba a hacer eso y se iba a lograr cuando Él se iría y regresaría con el Padre. Esta confianza se convirtió en fuente de confianza para ellos, los discípulos, en que un día, sin lugar a dudas, ellos también alcanzarían la gloria de Dios. Ellos también. Escuchemos al apóstol Pablo en esto. Si vamos a Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, en la Reina Valera actualizada lo voy a leer, síganme en su versión que tiene. Romanos 8, 28 dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Siempre es la gloria de Dios la que nos quiere llevar el Señor. Ese es el objeto final de la santificación, poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Una confianza así de nuestro Señor hace surgir cánticos, mis hermanos, de alegría en el corazón del creyente, de usted y de nosotros, de todos nosotros. Pero ahora, antes de iniciar esta primera clase que veríamos ya la siguiente semana, vamos a detenernos un momento en darnos cuenta de la atmósfera, vamos a llamarlo así, de la escuela. Un niño que va por primera vez a la escuela o un estudiante que entra a una universidad se va a sentir siempre un poco aprensivo. ¿Qué significa? Con un cierto miedo. A mí me pasó cuando entré a la universidad allá de Buenos Aires, en Argentina, una universidad pública. Y yo venía de trabajar y siempre llegaba medio tarde, no puede, siempre muy justo. Y siempre era un auditorio de 250 personas. Y están así como auditorio, así para arriba. Entonces yo me entraba así y estaba toda la gente mirando. Y me resultaba muy intimidante, ¿verdad? Ya después, con el paso de los tiempos, bueno, pues ya no. Pero al principio sí, resulta intimidante. Siempre al alumno le intimidan las cosas. Ay, ¿cómo será? ¿Será difícil el curso? ¿Cómo serán los profesores? ¿Simpáticos, comprensivos, pacientes o dictatoriales, distantes, exigentes? ¿Les importará que sus alumnos aprueben o reprueben el curso? ¿No sería de extrañar que una invitación a asistir a un curso de clases en el cual Cristo mismo fuese el profesor personal de cada estudiante, pues obviamente va a resultar un poco, sí, resulta atractiva, pero también nos infundiría más temor y temblor, ¿verdad? Imagínense que Cristo estaría acá, no yo, sino Cristo en persona. Imagínense impartiendo una clase. ¿Cómo se sentiría usted? ¿O cómo vendría? Ay, no, hermano, para mí es lo mismo. No. Somos de carne y hueso, ¿verdad? No sería lo mismo, estaría yo temblando, ¿verdad? Desde antes estaría bien emocionado, estaría gustoso, pero bien temblando, ¿verdad? Ay, va a decir algo de mí, seguro. Ay, me va a sacar los. Nuestro concepto de Cristo
es que Él es el Hijo del Dios glorificado, ¿verdad? Rodeado de un ejército de ángeles, de los santos, de los profetas, los patriarcas, majestuoso, claro que es majestuoso, pero remoto a más no poder del ser humano normal y corriente, lleno de debilidades también, tan remoto, de hecho, que tal vez se prefiera no tener que ver con Él directamente. Claro, nos da, ay, no, tratarlo así, un Dios así, si no, nos gustaría tratar a través de un intermediario. Si van teniendo la idea, ¿verdad? Y el Señor sí lo sabe eso, sabe que es difícil. Yo cuando veo los testimonios de algunos hermanos de allá en el Medio Oriente que tienen visiones y se les presenta el Señor mismo, ¿verdad? Siempre es muy parecido a la visión de ellos, que está el Señor ahí, saben que Jesús, aunque no lo hayan visto, saben que es Él, está ahí, la presencia es magnífica, le genera una paz, pero también un temor y temblor tremendo, dice. Y de repente hace así, se atreven a verle la cara y la cara no hay cara, es como una luz radiante. Saben que es Jesús. Y me ha tocado también a conocidos míos aquí de Casa de Oración también que me han comentado lo mismo. Y yo este relato lo conozco ya más de 20 o 30 personas, el mismo relato. Bueno, de esos 20, 30, no sé cuántos habrán tomado la encomienda que el Señor les dio, pero bueno, obviamente el Señor se aparece, pero cuando Él se aparece provoca en nosotros, no nos deja indiferente. Entonces, por eso Él quiso trabajar a través de intermediarios. Como aquí ahora yo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Que no es posible verlo a través de nuestros ojos naturales. Mas, sin embargo, con nuestra fe sabemos que mora, sabemos que obra, sabemos que tiene poder. El ambiente del aposento alto, donde Cristo justo antes de morir impartió su curso sobre la santidad, no podía ser más distinto de esto, mis hermanos. La primera parte del curso se impartió durante una cena. El maestro y los alumnos estaban sentados juntos en torno a una mesa, hablando mientras comían. O sea, bien distendidos. Estaban con las pizzas, yo qué sé, o el pozole, lo que usted quiera comer. Estaba Jesús así, hablando ahí a la cercanía con usted. Imagínese eso. Bueno, yo sé que en la eternidad vamos a vivir muchas cosas estas, pero yo nomás me imagino eso. Tenemos poder de imaginación por eso, ¿no? Para de repente imaginarnos esto. De hecho, e incluso más informal e íntimo que las palabras sentados, eso da a entender. Cuando está escrito ahí en el Evangelio, sentados alrededor de la mesa con Cristo. Al ser orientales del Medio Oriente, más que sentarse, ellos se reclinaban sobre una especie de colchón en torno de una mesa baja. Eso yo lo sé porque así también es en mi país, ahí sí pasa, ¿no? Entonces sacan los pies, se ponen algo así como cojines y una mesa bajita así, de pies así chiquititos. Entonces, apoyando sobre el codo izquierdo, pues con la derecha quedaban libre para agarrar la comida, ¿no? De la mesa. Así era. Y cuando uno de los discípulos recostados a un lado de Jesús quería hacerle una pregunta, nomás se tenía que echar para atrás así, mirarle a la cara, y apoyar casi su cabeza en su pecho y preguntarle, como dice ahí que pasó en el versículo 25, ¿no? Cuando Juan, recostado, ¿no? sobre el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es el traidor? Si alguien no comprendía algo que Jesús dijera, no tenía ningún reparo en interrumpirlo para pedírselo. ¿Se da cuenta de ese relato de Juan capítulo 13? Que los interrumpía. Imagínense Jesús. Cállate si soy Dios y me interrumpe, ya estoy cansado. Y imagínense Pedro para afuera, pues todos para afuera. Pero yo eso sí me di cuenta, porque en mi cultura es muy irrespetuoso cuando un maestro habla, interrumpirlo. Pero yo sé que aquí no, ¿verdad? Entonces, yo eso sí me percaté cuando leí ese capítulo ya hace unos años. Dije, oye, ¿cómo interrumpen al Señor? ¿Cómo se atreven? Como diciendo, ¿cómo se atreven? Está hablando y ya, que Señor esto y lo otro. Ay, que no sé qué. Digo, qué increíble, ¿no? Pero eso es lo que el Señor les había mostrado que quería de ellos durante esos 3 años. No es que ellos eran irrespetuosos.
Cuando Pedro no quiso que el Señor le lavara los pies. ¿Se imagina? Cuando el Señor, ven, trae los pies. Ay, sí, Señor, perdóname. No. Ay, ¿cómo no me vas a lavar los pies? No me vas a lavar los pies. Yo cuando veo eso digo, wow, qué cercanía y amistad y compañerismo tenían con el Señor para que Pedro se le ponga así. No me vas a lavar. Claro, por respeto lo dijo, pero el hecho de decírselo así. Algunos aquí que peinan canas, imagínense a su abuelito o a su padre cuando usted estaba jovenazo o niño, decirle así. Es imposible, ¿verdad? Yo a mi padre ni me imagino yo decirle, mi padre, oye, por respeto se lo digo, pero no se lo puedo decir así, no, Padre mío. Es muy diferente, y no exagero, así era el trato con mi padre. Ya no, nos volvimos mucho más así como una amistad, ¿verdad? Pero yo veo eso y digo que el Señor, qué corazón que tenía, ¿verdad? Qué corazón de ser tan manso, tan amoroso. Y cuando respecto a la traición, cuando dijo, alguien me va a traicionar, que Juan se le ponga ahí en el pecho, ay Señor, como un niño pequeño, ay Señor, ¿quién es? Yo, tú, ¿qué? Yo digo, qué tremendo estos, En el primer ejemplo de Pedro hasta llegó a protestar ante el Señor por algo que Jesús hizo. No debió haberlo hecho seguramente de esa manera, pero el hecho es de que no tuviese miedo Pedro de hacerlo, nos demuestra que hasta qué punto se sentía a sus anchas frente a la presencia del Señor. Esto quiero que se les quede, esta es la enseñanza. Y también nos demuestra lo afable y lo asequible, lo dispuesto, disponible que era Jesús como maestro. Ya ascendido al cielo, por supuesto, pero en el fondo Jesús es el mismo ahora cuando estaba en el aposento alto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Ese mismo Jesús que tuvo esa relación íntima con Pedro, hasta con Judas, hasta con Juan, todos ellos que lo abandonaron. Podemos llevarlo directamente nosotros, esa misma relación, esa relación única y personal, individual. Usted y yo la podemos llevar y la debemos de llevar, no la podemos, la debemos de llevar. Mis hermanos, esto ordena sobre lo que es verdad en la santidad. No es algo exclusivo, y con esto cierro, no es algo exclusivo y elitista la santidad. Como querían hacer parecer los maestros de la época de Jesús, los fariseos y los escribas. Detrás había un plan siniestro, claro, del diablo, ¿no? Y así fue durante miles de años, ¿sí o no? Ay, quiero ser santo, vete con los monjes al tal templo allá en la abadía de no sé dónde. No es así. Nos están engañando. La santidad, así como los demás temas a tratar en cuanto al cristianismo, no se enseñan desde el elitismo y la exclusividad de los grandes maestros ungidos. No hay hermetismo, no hay ocultismo, no hay ciudadanos clase A y B, sino como el Señor, hay compañerismo, hay amistad, hay cercanía, hay confianza en la escuela de Cristo. Así es. Aquella escuela sigue hoy como aquí estamos enseñando. Bueno, imperfectamente yo, pero trato. Yo quiero que se ponga de pie. Póngase de pie en este momento, por favor. Y vamos a elevar una oración, cada uno, personal al Señor, ante su Dios, ante mi Dios. Así como los discípulos le preguntaban aquella noche, hace 2000 años en el aposento alto, le discutían y estaban en esa intimidad, no con temor y temblor, con respeto sí, pero había más sobre eso, había una confianza de poder mostrarnos vulnerables ante el Señor. Pregúntele ahora al Señor. Si su corazón ha estado estancado en pensamientos en este mundo, si su mente está revoloteando con el pecado, si
Si se encuentra con la mente dividida, si tiene algún anhelo y deseo, algún miedo o aflicción, yo le invito, mi amado hermano y hermana, que se lo entregue al Señor. Le diga, como diría Pedro, Juan, alguno de los apóstoles en aquella noche en el aposento alto. Dígale: Señor, aquí estoy. Pregúntele sus dudas en este momento, en este minuto que quiero que usted le hable y le diga en forma íntima y personal, desde lo más profundo de su corazón: Señor, aquí estoy. Gracias por tu amistad. Gracias porque yo sé que aquí estás con nosotros. En los momentos difíciles no me ha faltado la fe, Padre, y te doy muchas gracias por eso también. Como aquella vez que intercediste por nosotros. Sigues intercediendo, Padre, y nos vas guiando a través de tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Te damos gracias por esta cercanía, por esta confianza que nos brindas, Señor. Abrimos nuestro corazón y te dejamos entrar y cenar con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, mi Dios, por permitirnos esta relación íntima y personal, uno a uno contigo. Gracias por extendernos tu mano de amistad. La tomamos confiados, porque tú eres un Dios bueno. Nos has demostrado tu amor inagotable. Y por eso, Señor, nos rendimos ante ti, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios les bendiga.